Gloria a Dios. Dios es bueno. Vamos a dar un tiempo que los niños salgan en orden, en silencio, a sus escuelitas. Y vamos a centrarnos, vamos a preparar nuestro corazón para recibir el mensaje de la palabra de Dios, porque hemos venido a eso, ¿verdad? Hemos venido a alabar a Dios lo primero. Y Dios, como es tan bueno, nos ama tanto, nos quiere ministrar ahora con su palabra. Así que hoy ya quiero terminar con el tema de señales de una iglesia ejemplar. Hoy quiero ya acabar. Y la semana que viene ya empezaremos un nuevo tema. Pero debemos centrarnos en la iglesia primitiva, como venimos comentando a lo largo de todas estas últimas semanas o meses, porque creo que llevamos meses con el tema, porque es de suma importancia entender lo que el Señor demanda hoy de su iglesia, de la iglesia de hoy en día, la iglesia contemporánea. Decíamos que estamos viviendo en tiempos muy difíciles, tiempos donde abunda el pecado, la maldad, la corrupción, la mentira. Ayer escuchaba en televisión que se está poniendo muy de moda, y aquí en España ya está ocurriendo, personas que se casan consigo mismas. Una cosa, no sé si lo habéis oído, pero yo me quedo alucinado cuando oigo esas barbaridades, ¿no? Personas que se aman a sí mismas y se casan consigo mismas y hacen sus ceremonias con sus anillos y con todo. Hay una gran cantidad de corrupción y de mentira hoy en día que debemos saber que existe. Y también tenemos que saber qué puede hacer la Iglesia ante todas estas barbaridades, y tanta corrupción y tanto pecado y desorden. Pues, como venimos comentando, debemos fijarnos en las características de la Iglesia primitiva, lo que la Iglesia primitiva hacía. Por eso está escrito el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el libro de los hechos de la Iglesia desde su fundación hasta ahora. Por eso es un libro que se dice que sigue abierto, es un libro que estamos escribiendo nosotros en la actualidad. Y estamos centrándonos en el capítulo 2, versículo 47, donde dice que la iglesia primitiva alababa a Dios teniendo favor con todo el pueblo, y la consecuencia era que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y en esencia demuestran estas señales que vivimos una vida rendida al Espíritu Santo. Hemos estudiado muchísimas señales. Veíamos que diariamente se reunían en el templo donde adoraban y alababan a Dios, y en las casas donde compartían alegremente, con humildad y sinceridad de corazón. Eran de un mismo sentir, un mismo pensar, y se gozaban cuando estaban juntos. Lo mismo que nosotros hoy en día, ¿verdad? Nos alegramos, nos gozamos cuando estamos juntos, ¿o no? Amén, ¿no? Bien. Alabar a Dios significa reconocimiento total de lo que Él hace. Ese favor, esa ayuda que nos presta, esas bendiciones que recibimos, debemos apreciarlas y valorarlas. Y nuestra respuesta debe ser obedeciéndole. Cuando Dios nos bendice tanto, cuando Dios nos abre las puertas que se nos cierran, cuando Dios resuelve los problemas que nosotros por nuestra capacidad humana nos es imposible, debemos ser agradecidos con Dios, darle las gracias a Dios, porque tal reconocimiento y valoración de esas bendiciones recibidas es un motivo de alabanza. Recordemos que la alabanza va unida a la obediencia. Si tú dices que alabas a Dios pero vives en desobediencia, te estás engañando a ti mismo. Quizá esto es a lo que se refería Pablo cuando en su carta a los Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17 nos dice, la palabra de Cristo, la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Eso lo hemos hecho esta mañana, amén, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y también en la carta a los Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20, Pablo también nos dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, hay disputas. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros, vuelvo a repetir, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y repite, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda nuestra oración, toda nuestra alabanza, toda nuestra acción de gracias debe ser dirigida a Dios por medio de Jesucristo. No hay otra opción. Dios no acepta otro acercamiento a Él que no sea a través de su Hijo Jesucristo. Por eso nos dejó su nombre, su autoridad. El nombre significa autoridad. Nos dejó la autoridad de Dios en el Hijo. Nosotros tenemos autoridad, pero es una autoridad delegada de parte del Hijo. Por eso cuando pedimos al Padre, debemos pedirle con el aval del Hijo. O sea, en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, la alabanza es fundamental para nunca perder de vista las maravillas que Dios hace cada día en nuestra vida. Y así permaneceremos sensibles a su amor y a su misericordia. El alabar a Dios y compartir con los demás hacían, era otra señal, que tenían el favor del pueblo, mostraban la gracia de Dios alabando, obedeciendo a Dios y ayudándose unos a otros, y el resultado era la aceptación, la buena voluntad por parte de todos. En otras palabras, gozaban de la simpatía de todo el pueblo. La gente percibía y apreciaba la coherencia que existía en los primeros cristianos en cuanto a lo que creían y cómo vivían. O sea, no había enfrentamiento, no había discordia entre lo que creían y lo que hacían. Lo que hacían respaldaba su fe y su creencia. Y eso es algo que debemos imitar. Nosotros, cuando le hablemos del Evangelio a otra persona, tenemos que demostrarle la fe que tenemos con nuestro testimonio. Si no, no vale, no sirve. Dios no nos respalda y fracasaremos en nuestra gran comisión, en el encargo que el Señor nos dejó. La gente creía y los demás lo veían. Veían que era realidad esa creencia que ellos afirmaban. Muchos pobres y necesitados recibían ayuda de la iglesia primitiva y esto hacía que la gente los apreciara y los respetara. Qué gran enseñanza esto para la iglesia de hoy, ¿verdad? Si siguiéramos el ejemplo de la iglesia primitiva, tendríamos el mismo resultado. Las personas que nos rodean y observan, porque la gente de nuestro entorno está pendiente de nosotros, nos apreciarían y nos respetarían. La vida auténtica y el buen testimonio despierta la aceptación y el respeto aún de las personas que no creen. Eso es una realidad. Y esto era y sería hoy, si lo hiciéramos así, propicio para también recibir la gracia y el favor de Dios. Vimos en la semana pasada que una de las consecuencias de la rebeldía de los seres humanos provoca el lamento y la tristeza de Dios. Por el contrario, la obediencia y la fidelidad le agrada y nos traerá su favor y su gracia. O sea, los primeros beneficiados seremos nosotros. En Génesis, el Señor se lamenta de haber creado a los seres humanos y haberles encargado el control y el dominio de la tierra. ¿Por qué? Por su dureza de corazón y por su rebeldía, y que lamentablemente hoy continúa. Pero dice que hubo un hombre, dice Génesis que hubo un hombre que mereció y encontró el favor de Dios, Noé. ¿Os acordáis que estuvimos estudiando la vida de Noé? Noé fue el único hombre verdaderamente recto y honrado que vivía en la tierra en aquel tiempo. La siguiente señal que vamos a tratar y que comenzamos de alguna manera una introducción la semana pasada,
la señal de una vida rendida al Espíritu Santo es que el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. El Señor agregaba cada día a la congregación de los santos a las personas que se iban convirtiendo, a los nuevos creyentes. El autor de Hechos, que fue Lucas, nos hace notar que es el Señor, escuchad bien, es el Señor quien agrega a la Iglesia a los nuevos convertidos. Que nadie piense que las conversiones se deben exclusivamente a nuestras palabras o a nuestros hechos, por muy bien que estén y elocuentes y eficaces que parezcan. Es el Espíritu Santo cuando nosotros predicamos la palabra y la respaldamos con nuestro testimonio, es el Espíritu Santo quien redarguye al pecador para que se arrepienta y sea salvo. Amén. Que nadie se crea que por tu palabrería, tu elocuencia, vas a añadir a alguien a la iglesia. Tú vas a colaborar, somos colaboradores de Cristo. Tú vas a colaborar con tu palabra, con el mensaje, con tu predicación y con tu testimonio. Vas a colaborar con el Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo quien redarguya, quien toque el corazón de la gente inconversa y se puedan convertir, se arrepientan y sean salvas. Dios añadía, hermanos, a la iglesia a los nuevos convertidos y eran librados de la gran tragedia. Existe una gran tragedia que nosotros, con nuestra evangelización y nuestro testimonio, podemos evitar. Vimos que había un joven rico que se le acercó a Jesús corriendo. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, obedece los mandamientos. El joven respondió, los he obedecido todos desde mi juventud. Y Jesús, que lo sabe todo, sabe cuál era la realidad de su problema, dice, hay una cosa que todavía no has hecho. Anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme, que no te faltará de nada, añado yo. Cuando se sigue al Señor de verdad, podemos despreocuparnos de nuestra necesidad, porque Él la cubre. Pero el problema de este hombre era el amor al dinero, el querer poseer por amontonar. Y dice la Biblia que se fue triste. Ya después no se habla nada de esta persona en la Biblia. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y yo suelo decir, las posesiones lo tenían atado a él. ¿Estáis entendiendo? Por eso la importancia de valorar al Señor por delante de cualquier circunstancia, de cualquier riqueza o de cualquier posesión. Jesús, después de advertirle, después que este joven se fue, cogió a sus discípulos y les advirtió sobre el peligro que había en la avaricia y en la codicia. Y les contó otra historia. ¿Sabéis que Jesús contaba historias? Parábolas. Una parábola es una narración de un hecho fingido del que por comparación o semejanza se sacan verdades y enseñanzas morales y espirituales. Dice, está en el capítulo 12 de Lucas, verso 16, dice, un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas y se dijo a sí mismo, este es el error que se comete cuando nos queremos autoconvencer a nosotros mismos, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas, todas mis riquezas. Entonces pensó, no le pidió consejo a nadie, pensó él mismo, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y todos otros bienes. Hermanos, este hombre rico solo pensaba en ese momento en su vida terrenal. Solo le preocupaba el lugar donde guardar, donde almacenar sus posesiones y riquezas. No le preocupaba su eternidad. Este es también el eterno problema de la humanidad hoy en día. No piensan en la eternidad.
no piensan que la vida física es efímera, es relativamente corta, es como un grano de arena comparado con el universo. La eternidad no tiene principio ni tiene fin. La vida nuestra es muy corta, no nos damos cuenta, se pasa la vida, no te enteras. Las cosas terrenales son aquello que es relativo a la tierra, en contraposición con lo que le pertenece al cielo. Y la eternidad es la perpetuidad sin principio, una sucesión sin fin, una duración sin fin. El hombre rico no se preocupó en absoluto de su eternidad, solo se preocupó de lo terrenal. Y lamentablemente hoy existen muchas personas con este problema y muchos llamados creyentes también están atados a este problema. No saben salir de este problema por el problema de la avaricia y la codicia. Deseo desorbitados o descontrolados de tener más y más. Sigamos pues con la parábola de Lucas. Ahora vamos a leer el verso 19. Sigue haciendo su autorresumen. Dice, luego me pondré cómodo. Este hombre rico seguía con sus ideas, seguía sacando sus propias conclusiones. Dice, y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come, bebe y diviértete. Lo que hoy se llama vivir la vida, que realmente lo que significa es desperdiciar tu vida en las cosas terrenales y no ocuparte de las cosas celestiales, que son las eternas. El ser humano que no conoce a Dios piensa igual. Su lema es no te preocupes, solo piensa en ser feliz, creyendo que la felicidad la da la riqueza o las posesiones. Pero eso es una tremenda mentira. Las posesiones no te van a dar la felicidad. No tenéis nada más que analizar la vida de los famosos, la gente que tiene mucho dinero. Muchos acaban suicidándose porque no le encuentran sentido a la vida a pesar de que tienen muchísima riqueza. Hay muchos casos de artistas, de gente, de deportistas que se han suicidado porque, y teniendo mucha riqueza, se han suicidado porque no le encuentran sentido a la vida, porque existen, como yo suelo decir, pero no viven. Nosotros, los cristianos, vivimos, porque vivimos la vida que Cristo nos ofrece, la vida plena y abundante cuando andamos en sus caminos, en su obediencia, y en obediencia a Él y a su palabra. Este hombre rico en posesiones, pero pobre en sabiduría, solo confiaba en las riquezas. Era tan pobre que solo tenía dinero o bienes materiales. La sabiduría de Salomón en Proverbios 22, verso 1 nos dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Elige una buena reputación, que tu vida sea ejemplo y que ese ejemplo sea tu principal legado para tus hijos, tu descendencia. La mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos no es posesiones, no son bienes materiales. Es una enseñanza ética y moral de cómo comportarse en esta vida para que le vaya bien, de acuerdo a los principios bíblicos. Ese es el mejor legado, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, que la van a valorar mucho más que el dinero y la riqueza. Ser tenido en gran estima, que se valore y que se tenga en cuenta lo que hacemos, es mejor que la plata y el oro, hermanos. Y en Proverbios también, capítulo 23, versos 4 y 5, también Salomón nos dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente, sé sabio, y desiste, déjalo. No sigas toda tu vida persiguiendo las riquezas y el dinero. Para, está diciendo Salomón, para. Toma la decisión de parar y centrarte en lo que realmente importa.
Verso 5, ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Ninguna riqueza de este mundo puede compararse con las riquezas del reino de Dios. Nada en este mundo, ni toda la plata, ni todo el oro, ni todo el dinero que pueda haber en este mundo, se puede comparar con las riquezas que tiene Dios para sus hijos. La vida eterna, que es lo más importante. Dice y sigue diciendo, porque se harán alas, como alas de águila, y volarán al cielo. Tú te puedes sentir hoy muy seguro porque tienes una buena cuenta corriente, un buen auto, una buena casa, dinero ahí para gastar cada día. Tú te puedes sentir bien. Pero te viene una crisis y de la noche a la mañana desaparece toda esa estabilidad que tú creías que tenías. O viene, no sé, un terremoto y destruye tu casa. De la noche a la mañana cambia por completo tu vida. Eso es lo que está diciendo aquí Salomón. Las riquezas no son nada, las riquezas de este mundo no son nada, porque hoy las tienes y mañana las has perdido. Por eso dice, poner vuestra vista en las cosas de arriba, porque las cosas de arriba son eternas. Lo de la tierra, lo terrenal, es efímero y pasajero. Hoy tienes y mañana no tienes. Amén. Espero que lo estéis comprendiendo. No te desgastes, no desperdicies tu vida tratando de hacerte rico. Sé lo suficiente sabio para saber cuándo tienes que parar, cuándo tienes que detenerte y empezar a dedicarte a servir a Dios y a despreocuparte de tus necesidades. Las riquezas, como he dicho, desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Entre el día y la noche, entre el abrir los ojos por la mañana y cerrarlos por la noche. Ahí en ese transcurso de tiempo pueden desaparecer las riquezas. Hoy hay muchas personas, incluso muchos llamados creyentes, que viven de la misma manera. Solo viven pendientes de poseer cada vez más y más cosas materiales, llevado, claro está, por el amor al dinero. El dinero en sí no es malo, es necesario. Tú vas a comprar y si no llevas dinero no te dejan que saques nada del Mercadona o de cualquier otro sitio, ¿verdad? Es necesario el dinero. El dinero no es malo. Lo malo es el amor al dinero, la avaricia, la codicia, la prioridad en nuestra vida. Debemos hacer caso a lo que nos aconseja el propio Jesús en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no pueden entrar a robar. La Biblia dice que ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. O sea que allí están seguros nuestros tesoros, porque allí ningún ladrón puede entrar. Tenemos que saber qué dice Jesús. En el versículo 21 nos da un sabio consejo. Dice, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Tus deseos interiores van a estar donde tú consideres que está tu tesoro. Lo que consideres tu tesoro, allí estará también la inclinación, la tendencia de tu ser interior. No podemos evitar la muerte física. ¿Alguien la puede evitar? Doctor, ¿dónde está el doctor? ¿Alguien puede evitar la muerte física? Un doctor, un médico puede prolongarla un tiempo, pero nunca, cuando llega el momento, ningún doctor, por mucho dinero que le pague, puede evitar la muerte física. Cuando nos llega la hora,
Puedes tener el dinero que tengas en la cuenta corriente, las posesiones que tengas, los coches que tengas, las casas que tengas, los puedes tener todo y decir, lo vendo todo por mi salud. No. Cuando llega tu hora, es inevitable. Cuando Dios decide que se ha terminado, se ha terminado. Y nada podemos hacer. No podemos evitar la muerte física, ¿verdad? Lo que sí se puede evitar es la muerte eterna. Lo que sí podemos evitar es la condenación de nuestra alma. Lo que sí podemos evitar es ir al infierno. ¿Cómo? Siguiendo el consejo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese que ha dicho que no atesoremos tesoros allí en la tierra, sino que los atesoremos en el cielo. Seguimos con la parábola, versículo 20. Pero Dios le dijo a este hombre rico, necio, falto de sabiduría, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? ¿Quién se lo queda? Si tienes herederos y si no tienes hijos, los sobrinos, pero tú no te puedes llevar nada a la eternidad. Todo se va a quedar aquí porque son cosas terrenales. La muerte física, repito, es algo inevitable para todo ser que nace. Cuando alguien nace, comienza a morir. Y muchas veces llegas de forma inesperada. De repente, oímos, se ha muerto fulanico, pero ¿cómo? Si lo vi ayer, estaba bien. De repente, muchas veces llega la vida, la muerte física así. Lo que advierte Jesús es que puede ocurrir en cualquier momento y a cualquier persona le puede ocurrir en cualquier momento. ¿Qué deducción podemos sacar de esto? Pues la necesidad de estar preparado para cuando llegue ese momento. Que no sabemos, y es una bendición no saberlo, porque entonces viviríamos obsesionados si supiéramos el día de nuestra muerte, ¿verdad? Sería peor aún. Pero como no sabemos ni el día ni la hora, ni podemos asegurar que mañana estemos en este mundo, debemos estar preparados. Como yo suelo decir, con las maletas hechas para el viaje a la eternidad. Jesús concluye la parábola advirtiendo y asegurando. Así es, o sea, necio como este hombre, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Esta persona es un necio. No es sabio. Es como este hombre rico. Vivir pensando en almacenar bienes y riquezas materiales es una necedad. Es desperdiciar la vida. Porque siempre tú te puedes poner una meta, decir yo, cuando consiga esto ya me pago. Pero no, es que no. Somos insaciables. Hoy tienes algo, luchas por ese algo, luchas por mantenerlo, pero luego tienes algo más. Siempre hay algo que deseamos y nos pasamos la vida obsesionados por conseguir esto hoy. Si el vecino se compra un coche mejor que el mío, pues ya estoy pensando en superarlo. ¿Estáis entendiendo? Eso es el problema del ser humano. La avaricia y la codicia. La vida física tiene fecha de caducidad. La vida eterna, la eternidad no tiene principio ni tiene fin. Por tanto, no debemos desperdiciar, malgastar nuestra vida para que todo acabe en una gran tragedia. Como el hombre rico de esta parábola, no sabemos cuándo moriremos. Lo que sí sabemos es que la muerte es inevitable y, como he dicho muchas veces, llega sin avisar. La muerte física es un tema desagradable, pero es inevitable.
La vida física es corta, muy corta, en comparación con la eternidad. En el libro de Santiago, el apóstol en el capítulo 4, al versículo del 13 al 15, nos advierte y nos exhorta. Dice, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Esa es la definición de la vida. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere y lo permite, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Esa debería ser una frase y eso denotaría la humildad tan necesaria en la vida de cada creyente. No debemos, por tanto, gloriarnos de lo que haremos mañana. Nadie tiene la certeza, la seguridad de vivir mañana o de lo que va a ocurrir mañana. Por tanto, seamos sabios y preocupémonos y ocupémonos de nuestra salvación, de nuestra eternidad, de la vida eterna, que es lo que realmente importa, hermanos. Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor. El temor significa con respeto, con honra y con obediencia a Dios y también con temblor. Pablo está diciendo que debemos esforzarnos por demostrar los resultados de la salvación que hemos recibido, obedeciendo a Dios con profunda reverencia, con honra y con la excelencia que se merece. En Hebreos capítulo 2, verso 3 leemos, dice el autor, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por aquellos que le oyeron. Si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad, y quienes no lo obedecieron recibieron el castigo que merecían, con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicarnos el mensaje de salvación. Las primeras palabras de Jesús cuando comenzó su ministerio es un llamado al arrepentimiento, pero para la salvación nos explicó el plan de salvación, arrepentíos. Primer paso para la salvación. Por eso el propio Jesús fue el primero en comunicarnos el mensaje de salvación y después todos los que oyeron ese mensaje nos demostraron que eso era verdad. Por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído, porque todos aquí hemos oído el mensaje de salvación, ¿verdad? Pues tenemos que seguir pensando en ese mensaje. Jesucristo ganó para nosotros con su sacrificio, su muerte y su resurrección, esa salvación tan grande. Por tanto, no suframos la gran tragedia de perder la eternidad por ocuparnos solamente de lo terrenal. Y voy a hacer un pequeño resumen, porque ya estoy terminando, con el tema de la Iglesia de las Señales, de la Iglesia ejemplar. Hoy ya concluimos con este breve resumen. El resultado de ser la Iglesia ejemplar que Dios desea para este tiempo sería, en modo resumen, el rescate del peligro eterno que sufre la humanidad al no aceptar el plan de salvación ideado por Dios. Para ello debemos emitir ciertas señales necesarias para ser esa Iglesia ejemplar. Durante bastantes semanas hemos estado estudiando todas esas señales. Las predicaciones, los mensajes están grabados para aquellos que los quieran recordar, porque sería importante que en casa, cuando tuviéramos tiempo, empezáramos a repasar todas las cosas, todas las señales que la Iglesia primitiva emitía y que nosotros debemos imitar para ser esa Iglesia ejemplar, esa Iglesia que Dios desea para este tiempo. Músicos, estoy terminando, he dicho ya 2 o 3 veces. A ver si os movéis.
Por eso debemos emitir, hermanos, esas señales, debemos aprender esas señales, aprender de la iglesia primitiva, que para eso están escritas, para que podamos aprender y podamos tomar la decisión de aplicarlas a nuestra vida, porque nuestra vida tiene que ser la idea, el propósito del mismo Dios. Dios quiere que la humanidad sea salva, pero necesita de su iglesia, necesita de ti y necesita de mí, para que la gente incrédula pueda recibir la salvación, esa salvación tan grande que la Biblia dice que no debemos descuidar. Debemos demostrarle al mundo incrédulo, que la salvación es una realidad, que Dios es real, que Dios es auténtico, que Dios no es una falacia, es algo real, que la palabra de Dios tiene vida, es eficaz, tiene poder para cambiar las vidas de las personas. Y eso tenemos que transmitirlo a la gente incrédula con nuestra predicación y también con nuestro testimonio. Esas señales, como he dicho, las hemos estudiado durante varias semanas y sería de sabios no olvidarlas. Y no solo eso, sino ponerlas en práctica, no dejarlas en el olvido. Yo suelo decir que el mensaje, la enseñanza que recibimos, si no la aplicamos, si no la ponemos en práctica, no funciona, se nos olvida. Las cosas no se olvidan cuando se practican. Si tú te sacas el carnet de conducir y te tiras 2 años sin coger un coche, cuando cojas el coche, aunque te hayan dado la licencia, no te vas a acordar de conducir. Pues lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Tenemos que ejercitarla, tenemos que ponerla en práctica. De nada sirve escuchar y escuchar y escuchar y no prestar atención y no poner la palabra que recibimos por obra. Dios nos habla mucho y muy a menudo. Él quiere tener una relación también personal entre nosotros en casa o en cualquier lugar. Puedes tener una conversación con Dios. No necesariamente. Hay cristianos de templo que son cristianos que oran, que alaban aquí en la iglesia, pero en casa como que se olvidan. Yo siempre digo que en casa hay que levantar altar familiar, que haya un tiempo cada día de que la familia se una en oración, que los niños vean cómo los padres oran y los niños orarán. A mí me siento muy dichoso cuando veo a algún niño que levanta las manos o que se arrodilla. Digo, eso es lo que ven en casa. También veo niños que andan desquiciados porque lo que respiran en casa los desquicia. Tenemos una gran responsabilidad los padres que tenemos niños, porque Dios nos concede para que los eduquemos correctamente, para que los cuidemos, los protejamos y los instruyamos en su camino para que cuando sean mayores no se aparten del buen camino. Porque si les enseñas el mal camino tampoco se van a apartar. Estoy entendiendo que esa promesa es para lo bueno y para lo malo. Lo que siembras se recoge. Así que veremos si aplicamos estas señales, veremos el ministerio del Espíritu Santo que mora en su iglesia y mora en cada uno de nosotros, ejecutando su obra de convencimiento de la realidad y las consecuencias del pecado, que existe la justicia divina y que habrá un juicio donde se aplicará dicha justicia. La justicia es dar a cada alguien su merecido. La Biblia dice que a Dios no se le puede burlar. Lo que se cosecha es lo que se recoge. Y también dice que no dará al culpable por inocente. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios nos ama, no quiere que nos condenemos. Pero es justicia también. El amor y la justicia de Dios van siempre unidas, caminan juntas. No sería un Dios justo si perdonara al culpable sin arrepentirse.
que es lo que creen algunas religiones. Muchos piensan que Dios es amor y va a perdonar al final a todos. Y entonces, ¿qué significado tiene que enviar a Jesucristo a la tierra a morir por los pecadores? ¿Para qué? Si al final nos iba a perdonar a todos. Por eso, no, eso es una gran falacia, una gran mentira del diablo. Solamente los hijos de Dios, solamente aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y están dispuestos a dedicar su vida al servicio de Dios, solamente a esos les pertenece la vida eterna, la eternidad. Los demás Dios los ama, claro que los ama. Amén. Pues lo dejamos aquí. Hemos terminado con este tema de señales de una iglesia ejemplar. La semana que viene, como he dicho, empezaremos un nuevo tema. Que Dios les bendiga.